Una de las mayores decepciones de estos años pandémicos ha venido motivada por el comportamiento de la mayor parte de los medios de comunicación, convertidos al unísono en mercenarios de las grandes marcas farmacéuticas y en repetidores de los postulados de las élites globalistas y de los gobiernos. Puestos en fila a golpe de talonario, han cumplido sin desviaciones su repugnante misión de desinformar a los ciudadanos. Con esta pandemia, que ha conllevado la inoculación inducida de un medicamento experimental a un alto porcentaje de la humanidad, la historia de la prensa y de los medios de comunicación ha dado un giro tan repugnante que habrán de tomarse severas medidas en el futuro si lo que se pretende es mantener las libertades civiles y políticas de los ciudadanos. Porque la gran masa de los medios de comunicación nos ha vendido. Otro tanto cabe decir de los actores, presentadores, humoristas, guionistas y tertulianos que pululan por los diferentes canales que se han puesto al servicio de las élites o que trabajan en series y producciones televisivas que difunden sus postulados sobre el clima, los roles sexuales, la pandemia, la familia, etc., como mangueras que sueltan agua a presión. Ponen la mano y cuentan las monedas que caen en ella hasta que una amplia sonrisa se les dibuja en los labios. ¿Cuánto han ganado? Sí, nos venden sin tener siquiera la dignidad de Judas Iscariote, que se colgó de un árbol tras comprender la maldad que había realizado al entregar a Jesús. Dar por hecho que la libertad de expresión es mero resultado de una ley positiva que la protege y avala es signo manifiesto de una cortedad inaudita. En situaciones de verdadero peligro, antiguas y modernas, y en ausencia de leyes protectoras, miles de profesionales de la información, de las artes escénicas y de la literatura actuaron con honor y ganaron o perdieron porque un principio moral interior les llevaba a hacerlo. No hace falta una ley para sacar lo que llevas dentro. Pero poco heroísmo hemos visto estos pandémicos años en esa prensa que cabalga a lomos de subvenciones doradas y día tras día besa los pies de sus amos. Siempre que el orden espiritual desfallece, el orden social y material se degrada y desmorona, aunque también se produzca esta degradación por la simple maldad de las personas. En todo caso, el caos social se manifiesta en que cunden los desorientados, de los que se aprovechan los malvados. Porque uno debe haberse tallado a sí mismo en buena madera para mantenerse firme en un temporal sanitario, político y social como el que vivimos. En nuestras inquietantes circunstancias no se aprecia esa algarabía de masas, comunicados y proclamas que preludia la toma del poder por los de abajo. Esta vez la revolución ha funcionado al revés, tomando las sedes del poder desde arriba, apoderándose en primer lugar de las que tienen un carácter internacional y comprando después las voluntades en el entorno de los gobiernos y los partidos, donde ya tenían sus alfiles, torres y peones bien situados. Las élites no han tenido que tomar la Bastilla, entraron por la puerta grande hace tiempo, y desde ella, un lugar tan remoto y múltiple como imaginario, planifican y dirigen la nueva normalidad. La prensa y los medios de comunicación podrían haber jugado un papel esencial en la defensa de los derechos ciudadanos, al igual que el poder judicial, la clase médica y otros sectores sociales, pero el miedo y la censura se han impuesto con la eficacia que era de esperar en un mundo digitalizado. Ni el menor interés han prestado por aquellas voces discordantes que lo único que pedían era diálogo científico, eliminar la censura y dejar que los profesionales de la biología y de la medicina hiciesen su trabajo con luz y taquígrafos. Pero ha sido la prensa y los medios quienes han apagado la luz y expulsado a los taquígrafos. Vivir para ver. Han emergido decenas de pequeños hitleritos hasta de debajo de las camas.
Los valores de nuestra antigua tradición, siendo de origen espiritual, hacían más recios a los hombres en el plano material y social. Se ha visto en todas las grandes convulsiones políticas y también se vio en aquel primer asalto masivo a la base misma de nuestra civilización, que fue la Revolución Francesa. Del periodismo de aquellos agitados años, los historiadores destacan 3 nombres: Jacques-René Hébert, Jean-Paul Marat y Camille Desmoulins. Marat murió asesinado, los otros 2 en la guillotina. La mujer de Camille Desmoulins también pereció bajo la cuchilla unos días después que su marido. Desmoulins fue uno de los personajes más peculiares de la política de aquellos agitados años. Había intentado ganarse la vida como abogado sin conseguirlo. Con escasos clientes, su padre le ayudaba a sostenerse en el barrio de los Cordeleros, donde se hizo muy popular a causa de su carácter alegre y comunicativo. Camille Desmoulins brilló con luz propia al inicio de la Revolución, el 12 de julio de 1789, porque fue él en persona quien, pistola y sable en las manos, sobre una silla y en plena calle, hizo la primera llamada para que los ciudadanos tomasen las armas tras la dimisión de Necker. Y también brilló durante el terror, al final de su vida, porque a través de El Viejo Cordelero, su último periódico, se enfrentó al Comité de Salud Pública, curioso nombre que también sirve para los momentos presentes, hasta que fue enviado a la muerte en el mismo lote que el célebre político Danton. Desmoulins no tenía en mente destruir hasta los cimientos la cultura francesa para construir desde cero una flamante Esparta. No quería ser el nuevo Licurgo que otorgase nuevas leyes y formas de vida a los franceses y tras ellos al mundo mundial. Él quería un país más feliz y más libre, dotado de leyes razonables, de manera que en algún momento tenía que chocar contra los acontecimientos. Hoy, en la cima de una larga y conflictiva tradición de lucha por la libertad de expresión, la relación de los medios de comunicación con el poder se rige por intereses empresariales y flujos de dinero. Día tras día dan forma mediática a la actualidad de los asuntos cotidianos, ocultando todo aquello que les indican y dirigiendo la mirada de los espectadores hacia donde el poder lo ordena. Nunca en la historia ha habido ni unos medios más corrompidos, ni un público más alelado. El periodismo de la Revolución Francesa era mucho más sesudo y menos noticioso. La lucha por la libertad de expresión marcaba un punto crítico y Desmoulins, que poseía un gran ingenio y facilidad de pluma, les sacaba el máximo partido posible. Sus textos estaban llenos de ideas y eran fáciles de leer. Sabía que se jugaba la vida en cada palabra, pero aún así las escribía. Como el cruel Marat había dicho que citar a alguien ante un tribunal a causa de una opinión era una injusticia y había sido sacralizado como héroe tras su asesinato, trataba de ampararse en este principio para soltar toda la carga que pudiese contra la política de terror de Estado. Por otra parte, cuando tomó la decisión de ir de frente contra el terror y publicó El Viejo Cordelero, tuvo la astucia de presentar los 2 primeros números al principal terrorista en el gobierno, Robespierre, antes de meterlos en máquina, pero solo llegó a publicar 7. La última frase del último número contiene una expresión que enseguida adquirió personalidad propia y la sigue teniendo. Los dioses tienen sed. No los antiguos dioses mexicanos. Los dioses de la Revolución eran los que estaban sedientos de sangre y se bebieron la suya.
El rol que hoy desempeñan las series de televisión y el cine lo jugaba entonces el teatro, que llevaba ya un par de siglos siendo la más democrática de las artes, como se ve en la adoración del pueblo español por Lope de Vega y en los éxitos de Shakespeare o de Molière. En Francia, el teatro estaba sometido a más regulaciones que en otros países de Europa, pero fue liberalizado bastante pronto, el 13 de enero de 1791, cuando una ley permitió abrir nuevos teatros sin licencia previa. Tuvo tal repercusión social que durante meses se estuvieron abriendo salas casi a diario. Hubo un momento en que en la Municipalidad de París se presentaron 78 informes de apertura en la misma jornada. Por otra parte, como en nuestros días sucedió con la televisión, el aumento de la competencia no favoreció la calidad de las obras, y al comprender los políticos que tantas acumulaciones de personas eran fantásticas ocasiones de divulgación ideológica, la presión política sobre la escena se hizo insoportable. En palabras de un actor que prefirió dejar el oficio, hay supervisores que acosan a las puertas de nuestros teatros rechazando toda idea de libertad, de tolerancia y de virtud con el mismo celo que usaban los del rey. En nuestros días, las televisiones y las series chorrean ideología políticamente correcta como si fuesen mangueras de agua a presión. Es más que difícil, casi imposible, encontrar puntos de vista originales que sencillamente no se toleran. El caso de J.K. Rowling, prestigiosa autora de la saga de Harry Potter, ilustra bien hasta dónde hemos llegado en cuanto a control de las ideas, porque se vetó su presencia en el acto de celebración del 20º aniversario del estreno de la película Harry Potter y la Piedra Filosofal, basada en la primera de sus novelas de la serie, por no ser partidaria de las teorías de género. Muchas librerías en el mundo, convertidas en celosas guardianas del único pensamiento tolerado, han anunciado que ya no venderán sus libros, un fenómeno que jamás se había producido en Occidente y que prueba que ya empezamos a ser otra cultura. No es necesario que exista una censura oficial desde el poder, algo que suena rematadamente mal según nuestros democráticos principios, porque ahora la ejercen los propios editores, productores y libreros. Qué lamentable progreso hacia la degradación moral.